Gracias a aquellos que están siguiéndonos, Iglesia Cristiana. Hoy es el día del Señor, el primer día de la semana, donde los cristianos se reúnen a adorar, como estábamos hoy hablando, a continuar adorando a nuestro Dios. Hemos estado una semana adorando y ahora los cristianos se juntan como familia para adorar a su Dios. Y eso es lo que hicimos y estamos haciendo. Ahora vamos a continuar en la palabra de Dios, donde Dios nos va a estar enseñando en su misericordia, como estuvimos mirando el Salmo, enseñando qué es lo que nosotros debemos de aprender. Cada uno individualmente Dios nos trata personalmente, y eso es lo precioso de Dios, que es cuando somos salvos también individualmente, pero Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que podamos captar el mensaje y podamos estar como el salmista, deseoso de escuchar la voz de Dios, no la voz mía, sino la voz de la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a tener una lectura en Juan, capítulo 19, versículo 16 al 30. Juan 19, versículo 16 al 30, dice así: Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas, Rey de los Judíos, sino el que dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaban allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Vemos, el tema que vamos a tratar es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La crucifixión de nuestro Salvador. El domingo pasado estuvimos mirando el tema ¿Quién es tu rey? Y vimos la hipocresía de los judíos, la hipocresía del pueblo, la hipocresía de Pilato. Todos querían quedar bien unos con otros, ¿verdad? Trataban de agradarse unos a los otros para no perder su puesto, para no perder prestigio. Y bueno, y así el humano continúa. Hoy en día es igual, ¿verdad? Hoy en día es igual, mucha hipocresía, mucha envidia, mucha maldad. Nadie quiere perder su puesto. Entonces, bueno, y así vive, ¿verdad? Porque a veces miramos y decimos: viste, qué hipocresía esta gente, pero hoy en día estamos igual, ¿verdad? No es que haya cambiado nada. El ser humano, en vez de cambiar para mejor, ha cambiado para peor. Así que bueno, hoy más se ve esto, ¿verdad? Hoy más se ve esto. Y bueno, ¿y en contra de quién se ve? Contra los cristianos, por seguir a Cristo, ¿verdad? Y bueno, acá vemos a nuestro Salvador, que querían matarlo. Pilato lo quería soltar, pero le buscó la vuelta y no pudo soltarlo. Entonces, bueno, él dice: bueno, lo voy a torturar un poco, lo voy a mandar a azotar un poco para que vean sangre y bueno, y vean que está todo deshecho, pobre hombre.
y van a tener compasión de él, lo van a dejar. Primero quiso alargar a Barrabás, y no, quiso cambiarlo por Barrabás, pero ellos eligieron a Barrabás, ¿verdad? Bueno, entonces va y lo manda a castigar, a torturar al Señor, y ahí lo torturan, y después lo traen y se lo presenta al pueblo Pilato, y ellos, ¿verdad?, estaban deseando ver sangre. Cuando ven sangre, fueron como esas bestias, cuando a los perros, cuando le mostras un pedazo de carne, ¿verdad?, los perros se desesperan porque quieren comer esa carne. Así estaban desesperados la gente contra el Hijo de Dios, que nos está mostrando eso, que reinaba las obras de las tinieblas. Por eso el Señor Jesucristo dijo, antes de ser entregado, dijo, esta es la hora de la potestad de las tinieblas, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Verdad? Y Cristo estaba ahí, alrededor de toda la maldad, ¿verdad? Satanás dirigiendo todo, dirigiendo la maldad, pero acuérdense que Cristo es el que estaba dirigiendo todo. Dios es el que estaba dirigiendo todo, ¿verdad? Dios mismo estaba dirigiendo su propio juicio. ¿Para qué? Bueno, para salvarnos, a nosotros, para sacar el pecado, ¿verdad? Para aquellos que creen en el Hijo puedan tener vida eterna. Y ese era el plan de Dios. El Hijo de Dios tenía que morir, ya estaba escrito. Y el Hijo de Dios estaba ahí dirigiendo, ¿verdad?, su crucifixión para que nosotros hoy podamos gozar de esta salvación tan grande. Bueno, ese era el plan de la redención de la humanidad. Y se tenía que llevar a cabo, sí o sí. Pilato quería cambiar la cosa, pero no fue así. No, Dios tenía un plan y ese plan se tenía que cumplir. Versículo 17, vamos a entrar en el mensaje. Dice, y él, o sea, el Señor, cargando su cruz, salió, vio que yo arranqué el 16. ¿Por qué arranqué el 16? Bueno, porque ya el Señor fue entregado, Pilato lo entrega a los soldados para que lo crucificaran, y él lo tomaron, o sea, lo agarraron, lo llevan, y él, Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Bueno, según la tradición de los judíos, según la tradición de este tiempo, cuando se crucificaba una persona, la persona no llevaba la cruz entera, porque era imposible llevar semejante, ¿verdad? Es como llevar un árbol de arrastre. Llevaba el travesaño de arriba, ¿ah? El palo largo, el horizontal ya estaba en el lugar. No llevaba la cruz el Señor. Y esta era la tradición de la crucifixión romana. Entonces ellos debían llevar ese travesaño atado a los hombros, ¿verdad? Le ponían el palo y ahí se lo ataban, entonces ellos iban caminando con el palo, ¿verdad? Y no solamente con el palo, sino que vamos a ver también, ellos usaban un cartel que le decía la condena, para que el pueblo mirara y decir, ¿qué hizo este hombre? Miraban el cartel, hizo esto. ¿Se entiende? Entonces Cristo lleva el cartel que ya Pilato, se acuerda que lo estuvimos leyendo, Pilato lo había escrito, lo había mandado a escribir. Y bueno, Cristo lleva ese travesaño atado a sus hombros. El Señor sale de la ciudad de Jerusalén, pero después sabemos que el Señor ya hacía 48 horas que estaban torturándolo, sin tomar agua, sin comer. Estaba su carne desgarrada, muchas partes capaz que se le veían las partes de los huesos, se le veían los tendones, ¿verdad? Y llevando ese palo duro todavía en su espalda, él no podía más y llaman a Simeón, ¿se acuerdan? El de Sirene, para que lo ayude. Entonces en Lucas capítulo 23 nos habla Lucas de este suceso. Lucas capítulo 23, versículo 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo. El hombre venía del campo, va a entrar a la ciudad y se encuentra con este hombre que llevaba un palo en la espalda. ¿Qué pasó? Y ahí lo llaman los soldados, vení, ayúdalo ahí, ¿verdad? Y bueno, y el hombre tiene que ir y ayudar al Señor. Dice, venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces, ¿qué hace? Le ponen el palo al hombre, se lo atan, ¿verdad? Y Jesús va adelante caminando. Y él iba atrás con el travesaño, ¿verdad? Llevando el travesaño. Bueno, fueron hasta el Gólgota, la calavera, se le llamaba ese lugar, ¿verdad? Bueno, dicen los historiadores que esa montaña, ese cerro, tenía un aspecto de un cráneo, por eso lo llamaban la calavera. Y estaba ubicada en la entrada de la ciudad. Bueno, ¿por qué? Bueno, toda la persona que entraba a la ciudad tenía que pasar por ahí. Y pasaban y veían los crucificados, y veían los carteles, ¿verdad? Y acuérdense que era la Pascua, entonces Jerusalén estallaba de gente, estaba lleno de gente. Y estaba entrando y saliendo gente, ¿verdad? Y bueno,
Los romanos crucificaban ahí a los judíos, y bueno, a los judíos o al que sea que tenían que matar, los condenaban ¿para qué? Para que la persona pasara y fuera a entrar a la ciudad y viera ese espectáculo. ¿Y este por qué murió? Oh, este era ladrón. Si entro acá a la ciudad y me dedico a robar, sé que voy a terminar ahí. Era para infundir miedo, ¿se entiende? Era para infundir miedo para que ellos vieran cómo eran los romanos. No era que iba a mediar, no, te espera eso. Así era la ley romana. Entonces la crucifixión la inventaron los persas. No fue Roma que inventó la crucifixión, sino fueron los persas. Pero los romanos perfeccionaron las torturas en la crucifixión. Entonces pusieron más cosas para que las personas torturadas, o sea, clavadas así en la cruz, no murieran enseguida, sino que murieran lentamente, despacito, que sufrieran bastante. Los romanos les encantaba hacer sufrir a las personas, ¿verdad? Allí en la cruz. Obviamente que elegían los soldados más sanguinarios, no iban a elegir al que tenía más misericordia. Usaban lo más sanguinario. Vemos que también ellos estaban bebiendo, ¿verdad? En la crucifixión, y después vamos a dar cuenta por qué digo esto. Entonces ellos estaban bajo la influencia del alcohol, eran sanguinarios, no les importaba nada. Y bueno, obviamente que Pilato lo ha elegido los peores, ¿verdad? Los más sanguinarios, que fueran los verdugos, y eran 4 los verdugos que crucificaron a estas 3 personas. Entonces el Señor lleva el madero, ¿verdad? Y es una representación de ¿quién? ¿Se acuerdan? De Isaac. Cuando Isaac fue con su padre Abraham, y Abraham tenía que ofrecer a su hijo, ¿qué le dijo Abraham? Ve a buscar la leña. ¿Qué hace Isaac? Trae la leña para su sacrificio. Esto es lo mismo, Cristo lleva su palo para su sacrificio. Ven que todo es una representación de lo que iba a pasar después en el futuro, ¿verdad? Con el Señor. Todo el Antiguo Testamento es una representación del Hijo de Dios cuando viniera a la tierra. Entonces vemos que el Señor estaba, como dije, deshidratado, torturado, con dolor, ¿verdad? Allí en la cruz también, cuando lo crucificaban las piernas, cuando crucificaban las manos y los pies, los clavaban. Si la persona no moría, bueno, iban con una maceta y le quebraban las piernas, ¿verdad? Porque al caer ya las rodillas, al quebrar la rodilla no tenía apoyo en los pies. Entonces esa persona se iba a ir para adelante, ¿verdad? Y no podía respirar, entonces se moría ahogado. Entonces, todo este plan de crucificar a la persona, de poner un palo abajo, ¿verdad? Para apoyar los pies, clavar los pies, era para que la persona cuando fuera a respirar se apoyara en los pies y pudiera respirar, ¿se entiende? Si lo clavaban así nomás, la persona moriría ahogada, no podía respirar. Entonces, para más o menos entender por arriba, ¿verdad? Lo que era crucificar a una persona. Y bueno, estos 2 malhechores murieron así, crucificados, y cuando Cristo murió primero, ¿se acuerdan? Y que los 2 malhechores no morían, estaba temblando la tierra, se venía la tormenta, estaba quedó negro todo, los soldados se querían que ir, le agarraron una maceta, le empezaron a quebrar las piernas, y las personas murieron enseguida en el acto. Y el Señor ya estaba muerto, con una lanza lo atraviesan, ¿verdad? Para ver si estaba muerto. Bien, seguimos. Vamos a Juan 19, 18. A veces me quedo en un versículo solo y estoy mucho tiempo y no pierdo tiempo, pero hay que ir más rápido, ¿verdad? 19, 18. Y allí le crucificaron y con él otros 2, uno a cada lado, Jesús en el medio. Bueno, el Señor llega a destino con Simón de Cirene, ¿verdad? Lo que hacían era, ya el palo estaba puesto en el suelo, ponían el travesaño, clavaban el travesaño, ponían a la persona y la crucificaban ahí, le clavaban las manos, le clavaban los pies. Pero acuérdense que para llevar los brazos a los agujeros de los clavos eran unos clavos muy grandes y tenían que pasar por los agujeros del madero, tenían que cinchar el brazo para llevarlo, y no todos somos iguales, ¿verdad? Entonces muchas veces los soldados, obviamente que sin ningún cuidado, cinchaban para que el otro lo clavara allí en la cruz, ¿verdad? Y cuando se hinchaba muchas veces le sacaban el hombro a la persona y la persona quedaba con los hombros, ¿verdad?, dislocados. Entonces era una tortura, una continua tortura, y viendo todo lo que nuestro Salvador pasó, ¿verdad?, para que nosotros hoy pudiéramos estar acá, tranquilos, alabando, cantando, dándole gloria a Dios,
Porque obviamente que el que tenía que estar ahí era yo. Y cada uno de nosotros teníamos que estar ahí. Y aún muriendo en la cruz, no íbamos a conseguir la salvación. ¿Verdad? Porque tenía que morir alguien puro, alguien limpio. Y ninguno de nosotros es limpio y puro, ¿verdad? Pero el limpio, el puro, el Hijo de Dios, perfecto, va ahí, se ofrece Él ahí para que le hagan toda esta clase de tortura y de maldad para podernos salvar a nosotros. Le sacaban la ropa, acuérdense. Bueno, estaba todo desgarrado al sol, clavado en la cruz, ahí sin ropa, y el sol no era como ahora. Ayer se acuerdan el calor que hacía, ¿no? Qué calor, el calor. Bueno, pues, ahí en ese lugar hacía mucho más calor. Se dan cuenta que el sol, ahí, todo lastimado, todo desgarrado, era una tortura, como dije, era una tortura tras de otra, una tortura tras de otra, ¿verdad? Para que la persona sufriera, era lo peor, agonía, y bueno, y todo esa agonía pasaban, bueno, después de ser clavado, después era una agonía poder respirar, como dije, para poder respirar tenía que apoyarse en los pies, un dolor insoportable, el dolor en las manos, para echarse para atrás para poder hacer esto, ¿se entiende? Y era una respiración lenta, ¿verdad? Acuérdense también que Barrabás tenía que estar ahí en esa cruz, la gente pidió que soltara a Barrabás, y el Señor fue el sustituto de Barrabás, y mi sustituto también, ¿verdad? Porque yo soy el que pequé, Barrabás es el que había pecado, el Señor no había pecado, y todavía se burlaban del Señor, no solamente el sufrimiento, sino que también había maltrato psicológico, insultos, se reían de él, ¿verdad? Todo eso pasó, el Señor, maltrato continuamente físico, psicológico, continuo maltrato por amor a nosotros. Acuérdense que siempre es por mí. Jesús murió por mí. Cada uno, los cristianos, tenemos que tener ese sentir, ese pensamiento. Jesús murió por mí. Y mirar todo lo que Él pasa, nos tiene que llevar, lo que Él pasó, nos tiene que llevar a valorar más la salvación, ¿verdad? Cuando pecamos, acordarnos de esto. Por eso cuando tomamos la cena, ¿qué dice el Señor? Hagan esto en memoria de mí. Que no olvidemos esto, que todo lo que Él hizo por amor a nosotros. Lucas 23, 39 al 41. Lucas 23, 39 al 41. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Todavía los que estaban al lado, uno de ellos le insultaba, ¿verdad? Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. El hombre dice, es un inocente, no hizo nada. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, vemos el versículo 43 del Señor ahí, sufriendo, muriendo, salvando a la persona también. No importó lo que estaba sufriendo, sino que Él, pendiente de la salvación de la persona. El Señor dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que el Señor no estaba afligido por lo que le estaban haciendo o lo que Él estaba pasando. Estaba pendiente estaba entre pecadores, muriendo entre pecadores y pendiente para salvar personas. Y una enseñanza también a nosotros, ¿verdad? Cuando nos duele una uña, nos duele la cabeza, nos duele el pie. Qué horrible, ay, no me hablen, no quiero atender a nadie, no quiero que nadie me hable porque me duele el pie. El Señor no era así, el Señor estaba siendo torturado, ¿verdad? Como ninguna persona fue torturada, y Él, aún así, Él amando a las almas, amando a los pecadores, dándole la oportunidad para que se salven. Esa misma actitud debemos tener nosotros. No mirar lo que nos estamos pasando a nosotros, sino mirar la necesidad de las personas, ¿verdad? Que eso es lo que hizo el Señor. Por eso para nosotros la cruz es la mayor victoria. El mundo mira la cruz y se ríe, como los fariseos. A otro salvó, a otro resucitó. ¿Y por qué no te bajás de la cruz y no mostrás? ¿Se entiende? Ellos se reían, hoy el mundo se ríe. Conoce lo que quiere decir la cruz, conoce lo que Cristo hizo allí en la cruz, que murió, pero se ríe, ¿verdad? Nada, no le toman en cuenta, no le dan importancia. ¿Quién valora la cruz? Los hijos de Dios. Porque sabemos todo lo que Él sufrió para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Juan 19, 19. Volvemos a nuestro texto. Y acá viene la venganza de Pilatos a los judíos. 19, 19 dice, y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, también desprestigiando. Acuérdense que los nazarenos era algo que los judíos despreciaban, ¿por qué?
que era algo, un pueblito chico, un pueblito donde nada salía, nada bueno, dijo uno de los discípulos del Señor, de Nazaret, nada bueno sale en Nazaret. Y así era el pensamiento de ese entonces, ¿verdad? ¿Qué sale bueno de Nazaret? Por eso Pilato también pone Jesús Nazareno, o sea, desprestigiando a Jesús, rey de los judíos. Bueno, ¿por qué? Como dije, ¿por qué pone este cartel? Porque era la tradición y era, o sea, la ley romana tenía que tener a la persona un cartel en el cuello cuando iba caminando, el mismo cartel después se lo ponían arriba en la cruz, y bueno, para que la gente tuviera miedo, ¿verdad?, de los romanos, para que supiera cómo actuaban los romanos, que eran sanguinarios y no tenían misericordia con las personas. Entonces Pilato aprovecha para burlarse de los judíos. Miren, allí está el rey de ustedes. Allí está el rey de ustedes. Y dando a entender que Roma había vencido a otro rey. ¿Se entiende? Mire, Roma venció al rey de ustedes. Ustedes son de nosotros. ¿Verdad? Por eso más adelante vamos a ver que van los principales sacerdotes y dicen, pero el que dijo ser no es nuestro rey. Por eso dice, bueno, Pilato ahí aprovecha a burlarse de ellos, y ellos habían despreciado también a su rey. ¿Se acuerdan que ellos eligieron a quién? 19:15. 19:15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ellos dejaron a su rey para elegir a César. Ese fue el tema, ¿se acuerda del mensaje pasado? ¿Quién es nuestro rey? Muchas veces podemos actuar de esta misma manera, como los fariseos. Desplazamos muchas veces lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que como cristianos hacer para agradar a un hombre o agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con ese pecado, ya lo vimos el miércoles pasado, ¿verdad? El pueblo judío había rechazado a su rey. Y son cosas que Dios ha puesto aquí en la Biblia, que Juan la escribió para nosotros, para la iglesia, para que no hagamos lo mismo que ellos. Pero lamentablemente muchas veces yo hago lo mismo que ellos. Dejo a Dios de lado, digo que es mi rey, que sigo a Cristo como los fariseos. Nosotros somos los elegidos, los hijos de Abraham. Seguimos la ley de Moisés. Viene el dueño de todo, viene el rey de reyes, ¿y ellos qué hacen? No queremos que él reine, crucificalo, seguimos al César. Y eso fue lo que hicieron los religiosos, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado con las religiones, porque las religiones muchas veces nos llevan a obedecer mandamientos de hombres antes que los mandamientos de Dios. Y ahí abandonamos a Dios y seguimos a un hombre. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Por eso tenemos que saber la Escritura. Cuando alguien dice algo o yo diga algo, tiene que estar basado por la Escritura. Hermano, tenemos que hacer tal cosa. Bien, hermano, lo hacemos, pero mostrarme donde dice la Biblia que tenemos que hacer tal cosa. Y ahí el hermano tiene que venir con la Biblia y mostrarle. Mira, hay que hacer esto porque la Biblia dice como evangelizar. ¿Por qué tenemos que salir a evangelizar? Porque Cristo dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, ¿verdad? Bien, seguimos. 19:20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Bueno, bien pegado lo dejó Pilato a los judíos, ¿verdad? Y ellos quedaron más pegados que los pegados, porque era el rey de ellos, ¿verdad? Y su rey ahí matado, la gente que iba a pasar, ya murió el rey de los judíos, ¿qué pasó? Bueno, no, y ahí iban a contar la historia, ¿verdad? Iban a quedar mal, ¿quién? Ellos, porque ellos mandaron a crucificar a Cristo, ¿verdad? O sea, Pilato lo mandó, pero incentivado por ellos ya lo habían juzgado. Así que la crucifixión era un testimonio público, y el cartel que puso estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En hebreo, ¿por qué? Porque era el idioma arameo donde ellos hablaban, los que hablaban los judíos, ¿verdad? Los que seguían la ley, los habitantes de Jerusalén, hablaban en arameo. En latín, ¿por qué en latín? Bueno, porque en latín era el idioma que hablaban los oficiales romanos. El idioma que hablaban los romanos era en latín. Y en griego era la lengua del mundo mediterráneo oriental, donde estaban todos los sabios, donde estaban toda la gente que, la élite, ¿verdad?, de sabiduría. Y ahí entre los griegos habían judíos que vivían ahí. Entonces era la Pascua y tenían que ir a ofrecer sacrificios, ¿se entiende? Entonces iban a ver el cartel, y si no estaba el cartel en el mismo idioma, ¿qué iban a decir?
Murió ese hombre, ¿y qué dice ahí? No sé, porque está escrito en hebreo, en latín, no sé qué dice. Bueno, pero también estaba en griego, para que todo el mundo supiera, ¿verdad?, que los judíos habían rechazado a su rey y que Roma lo había vencido y estaba ahí muerto, ¿verdad? Todo era una estrategia para infundir miedo, ¿verdad? Bien, seguimos. 19-21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribe rey de los judíos, sino el que dijo: soy rey de los judíos. Bueno, ellos estaban molestos, como dije, porque para ellos era un falso rey, ¿verdad? Era alguien que ellos detestaban y odiaban. Los religiosos que tenían que estar esperando el Mesías, que tenían que estar recibiendo y sometiéndose a su rey, los mandan a matar. Y así como dije, así actúa la religión. Muchos predican a Cristo, muchos hablan de Cristo, todas las religiones creen en Cristo, pero nadie se somete a la palabra. ¿Quién son los que se someten a la palabra? Los creyentes, los cristianos. Por eso nosotros no predicamos religiones, predicamos a una persona. Esa persona que murió en la cruz fue sepultada y resucitó al tercer día. Bueno, quedaron humillados los fariseos, ¿verdad?, ver ahí a su rey crucificado y que Roma lo había vencido. Por eso el 22 dice: respondió Pilato: lo que es escrito, escrito está, no se va a cambiar. Ya estaba la sentencia escrita y obviamente que no podía cambiar la sentencia. 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Bueno, la costumbre era, bueno, de los muertos no quedamos nosotros la ropa. Los que matamos acá, todavía eso, ¿no? Le robaban la ropa y se quedaban con la ropa, y también se quedaron con la ropa del Señor, y esto era para que se cumpliese las profecías. Acuérdense que Juan está presentando al Hijo de Dios como Dios mismo, para que crean que esa persona que estaba muriendo ahí era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que creyendo en Él tengáis vida eterna. Ese es el mensaje del libro del Evangelio de Juan. Por eso Juan no se enfoca como el Evangelio sinóptico en otras cosas, no. Juan se enfoca que si hizo esto porque la profecía decía esto. El Señor dice esto porque la profecía decía esto. Todo como que lo que estaba haciendo el Señor cumpliendo la profecía, cumpliendo la ley. Entonces cumplir el primer pacto, el poder cumplir el primer pacto, Cristo podía ser el segundo pacto, el que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Por eso Juan enfatiza tanto, ¿verdad?, en las profecías. Bueno, los verdugos se quedaban con la ropa de los condenados, las sandalias, las correas, el turbante, el manto exterior. Bueno, eran 4 soldados, bueno, pero querían también la túnica. Y la persona crucificada quedaba con un taparrabos, con una ropa que hoy le llamamos nosotros calzoncillo, quedamos... Íntima. Íntima, bien, gracias. Ropas íntimas. La persona quedaba desnuda, ¿verdad? Y ellos se quedaban con la túnica, con la ropa. Y la túnica del Señor tenía una sola costura. Y decía el comentarista que, bueno, el sumo sacerdote debía usar esa túnica. Una túnica con una costura. Vemos el Señor, ¿verdad? También se vestía como su ropa como un sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote hoy en el cielo, ¿verdad? Es nuestro intercesor. Así que vemos que va todo al pie de la letra como tenía que ser. Juan 19:24. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esta era la costumbre, ¿verdad? Bueno, vamos a echar suerte. ¿Para quién será? Esto fue para que se cumpliese otra vez la escritura, que dice: repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Dónde dice eso? En el Salmo 22, ¿verdad? Salmo 22. Lo bueno es que, por lo menos que vemos, es que el salmista iba pasando cosas en su vida y él iba escribiendo, ¿verdad? Dios le dio la sabiduría a David para que escribiera, hiciera los salmos. Y David escribía las cosas que le pasaban a él, como un diario íntimo. Pero Dios usó todo esto, lo que le pasaba a David, para demostrar lo que iba a pasar su hijo en el futuro, ¿verdad? Salmo 22, 16 al 18, dice así: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Rodeado de qué? De gente maligna, de gente perversa, mala, que quería que sufriera más y que sufriera más. Ahí estaba el Señor.
Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Qué estaban haciendo las personas alrededor de la cruz? Mirando la cruz y riendo, mirando la cruz y riéndose del Señor. Y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Bueno, esto es lo que estaba profetizado y se tenía que cumplir. Los salmos no solamente son para cantar, sino también son poesía y también es un libro profético. ¿Tá? Para que tengamos en cuenta, como dice, un salmo, sí, pero el salmo es profético. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? ¿Quién dijo esto en el futuro? El Señor Jesucristo. David lo dijo antes, ¿verdad? Estaba enfermo. Acuérdense que David también pecó. Acuérdense que también por culpa del pecado la familia de David se destruyó. Un hermano violó a una hermana y el otro hermano después mató al otro y el que mató se fue del pueblo y estaban el otro después haciendo una revuelta para sacar al padre del trono a David. Era todo un caos la familia de David. ¿Se entiende? David tuvo muchos problemas. Muchos problemas. Él era el rey y él era una persona que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero él pecó mucho y tuvo consecuencias. Pero era un hombre con el corazón conforme a Dios. Tendría que ser un hombre privilegiado. Sí, fue privilegiado porque fue una persona que conoció a Dios y tenía una comunión íntima con Dios. Pero el pecado tuvo consecuencias. Y es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Cuando pecamos. El pecado tiene consecuencias. Sí, pero soy hijo de Dios. Sí, pero el pecado tiene consecuencias. Versículos 7 al 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Qué le decían al Señor los fariseos? Lo mismo, bajá de la cruz. No soy el hijo de Dios. No hacías cosas en el nombre de Dios. Bueno, lo mismo que le pasó a David, él escribía y estaba profetizando lo que iba a pasar al Mesías. Mateo 27:46. Mateo 27:46. Dice así. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién había escrito esto antes? David, Salmo 22:1. Ven cómo se va cumpliendo lo que decían las profecías y en esto está enfocado Juan, el Evangelio de Juan. Que se fuera enfocando, la gente que leyera la palabra, ¿verdad? Vieran que el que estaba allí era el Hijo de Dios. Que se estaba cumpliendo lo que todos los profetas habían escrito sobre él. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Bueno, Juan nombra 4 mujeres. Me imagino que con todo la dificultad que tenía el Señor para respirar, bueno, imagínense para hablar. ¿Tá? Entonces esta gente tendría que haber estado cerca, ¿verdad?, de la cruz, para escuchar lo que Jesús hablaba con ellos. Bueno, acá Juan nombra 4 mujeres. María, la madre del Señor, estaba ahí. ¿Cómo estaría María? Hecha, ¿verdad?, triza, pedazo, viendo a su hijo ahí, matado, crucificado, torturado. Vamos a ver lo que dice Lucas 2:35, pero acuérdense que María, al estar allí, sufriendo, se estaba cumpliendo una profecía. Lucas 2:35. Vamos al 34. Dice, y lo bendijo Simeón, y dijo a su madre, María, he aquí, cuando llevaron al bebé, ¿se acuerdan?, a ser presentado en el templo, dice, he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Está hablando María. ¿Cómo estaba María allí mirando a su hijo siendo muerto y torturado y sufriendo en la última agonía? Bueno, como que una espada lo estaba traspasando. María se estaría acordando de lo que le dijo
Simeón, el sumo sacerdote, el sacerdote que estaba en ese tiempo, ¿verdad? Entonces estaba cumpliendo también la profecía, que María iba a estar ahí, ¿verdad? Sufriendo. También la segunda mujer que nombra Juan es la hermana de la madre del Señor, o sea, su tía, según la carne, se llama así Salomé. Salomé, la tía del Señor según la carne, ¿verdad? Madre de Juan y de Jacobo. La madre de Juan estaba al lado de Juan. Y la esposa, que era la esposa de Zebedeo, ¿se acuerdan? Bueno, también estaba ahí acompañando a María. María, mujer de Cleofa, la tercera mujer. Muchas Marías. María, mujer de Cleofa. ¿Quién era esta María? Bueno, era la madre de Jacobo, que era el menor, que se le llama al Señor Santiago el menor, uno de sus discípulos. La madre estaba allí y también era madre de José. En Mateo 27:56 habla de esta mujer. Bueno, y esta mujer era amiga de María, la madre de Jesús. Eran íntimas, ¿verdad? Y la cuarta mujer que habla Juan es María Magdalena, la que el Señor le sacó los 7 demonios, ¿se acuerdan? Bueno, estaban ahí 4 mujeres y Juan. Vemos, ¿verdad? Acuérdense que los fariseos querían atrapar a los discípulos, los querían agarrar, porque querían terminar con los seguidores de Jesús, con Jesús y los seguidores. Pero ellos sabían, las mujeres que estaban ahí, pero ellos no tomaban en cuenta a las mujeres, ¿verdad? Para ellos ser mujer era una deshonra. Es más, muchas veces oraban los judíos y decían, gracias Señor, porque no nací mujer, ¿verdad? O no nací gentil. Para ellos un gentil y una mujer era lo mismo, no valía nada. Por eso estaban ahí estas mujeres, ¿verdad? A los pies del Señor, ellos no le daban importancia. Juan era un joven, tampoco era un jovencito, tampoco le daban importancia. Mientras que los seguidores de Cristo estaban escondidos, estas mujeres estaban ahí, ¿verdad? Vemos estas mujeres, la fe que tenían en el Señor, vemos su amor que tenían en el Señor, porque ellos estaban ahí, acompañando a María, la hermana, todo, pero estaban ahí, ¿se entiende? Y Juan estaba allí con ellas también. Cristo, los fariseos y los judíos no valoraban a las mujeres, pero Cristo valora a las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él resucita, ¿a quién se le aparece? A las mujeres, a estas mujeres, se le aparece a ellas, ¿verdad? El Señor le da participación más a la mujer. En el Antiguo Testamento la mujer no podía entrar, no podía ni estar en el patio, no podía ni servir, ni barrer allí en el Sanedrín. No se podía, tenía que estar lejos, ¿verdad? Junto con el patio con los gentiles para escuchar un mensaje. No podían estar donde estaban los judíos. Hoy en día el Señor, la iglesia se compone con mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres también sirven. Vemos que el Señor levanta a la mujer, ¿verdad? Y la pone en alto, y como dice la palabra, para Dios la mujer y el hombre son iguales. El hombre es el que hace distinción, pero para Dios no hay acepción de persona. Somos todos iguales. Y así también tenemos que también pensar los hombres, ¿verdad? La mujer no es un ser inferior, es igual a mí. Y Dios la creó para ayudarme. Mi esposa es para ayudarme. No es un ser inferior. Yo soy el cabeza del hogar y ella es mi empleada. No, ella es mi ayuda. Porque si no tengo al lado a mi esposa, soy un hombre incompleto. No puedo servir a Dios bien como tengo que servirlo. Necesito de una esposa. Por algo Dios creó a la mujer, ¿verdad? A Eva. ¿Por qué? Porque el hombre estaba incompleto. Entonces vemos que el Señor valora a la mujer, que Juan lo anota también en la palabra, porque Juan podría haber dicho, estaba yo y unas mujeres. ¿Se entiende? Pero Juan, al contrario, pone los nombres de las mujeres y él no se pone, él dice el discípulo que él amaba. ¿Se entiende? Ven la humildad de Juan, ¿verdad? Bien, seguimos. 19, Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Acá vemos, ¿verdad?, cómo el Señor se preocupa por el más joven, el discípulo más joven. Vemos que el Señor tenía más discípulos, pero los discípulos no estaban. Estaba Juan, estaban las mujeres, ¿verdad? Ahí, y el Señor se dirige a ellas y le habla, ¿verdad?, para que ella cuidara a Juan como un hijo, como que lo adoptara, ¿verdad? 27. Dice, y después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué hizo Juan? Enseguida, ya en aquella hora sí,
Sí, Señor. Te habrá mirado y decir, y aquí más viví en mi casa. ¿Ah? Acá vemos un hombre, era un joven, un adolescente que los demás no le tomaban importancia, pero Juan acá obedece inmediatamente lo que el Señor le manda, ¿verdad? María tenía otros hijos, sí, tenía otros hijos. Bueno, pero el Señor le encarga esta tarea a Juan, ¿verdad? ¿Y por qué no? Y ahí empieza el por qué. Cuando nosotros pensamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor eligió a Juan y no le dijo a Santiago, que era hermano según la carne del Señor? Porque el Señor le plació así, y Él es soberano, y Él, su plan divino, quiso que Juan se hiciera cargo de su madre. Vemos a Juan también responsable. Ve la orden, escucha la orden y enseguida actúa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios nos manda y nosotros tenemos que actuar inmediatamente, ¿verdad? Es una orden del Señor. Y eso es responsabilidad y tomar en serio la palabra de Dios. Bueno, nosotros hoy en día, Dios nos dio una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Cuidar a la novia del Cordero, la iglesia. No, pero tenemos uno que predica y la señora, no, pero la responsabilidad es de todos. Todos tenemos que cuidar la iglesia. Todos tenemos que cuidar nuestra salvación y yo tengo que cuidar la salvación de mis hermanos y mis hermanas. ¿Se entiende? Tenemos responsabilidad también. Y esa responsabilidad a cada uno de nosotros Dios nos dio, que seamos responsables de la iglesia, de su novia. ¿Por qué? Porque un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos con su novia, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Si lo cuidamos, lo preocupamos, si le ayudamos, si servimos, bueno, si nos preocupamos en crecer para que mis hermanos crecieran, estudiar más la Escritura. Todas esas cosas tenemos que, ¿verdad?, tenerlas presentes porque somos los responsables, somos nosotros. A veces la iglesia pone la responsabilidad del pastor o la misión, ¿verdad? Son los responsables. No. Los responsables son los integrantes. Cada iglesia local es responsable de su iglesia, ¿verdad? De la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿lo estamos haciendo? Gloria a Dios. Estamos haciendo como, somos parecidos a Juan, entonces, si lo estamos haciendo, ¿verdad? Ahora, si no lo estamos haciendo, tengamos cuidado. Capaz que estamos como los discípulos, con miedo. Los discípulos que en vez de estar ahí estaban escondidos, con miedo, ¿verdad? Para no ser agarrados. Bueno, el Señor estaba preocupado también, muriendo y preocupándose por su madre. Vemos el amor de nuestro Salvador, ¿verdad? Hasta lo último es preocupándose por su familia. 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, ¿para qué? Para que la Escritura se cumpliese. Tengo sed. Hasta el mínimo detalle el Señor estaba, ¿verdad? Él estaba siendo maltratado, odiado, bueno, estaba recibiendo la ira de Dios sobre su vida, sobre su cuerpo, pero a él no le importó lo que le estaba pasando. Él estaba preocupado, salvando al que estaba al lado, ¿tá? Orando por lo que estaban maldiciendo, porque en otro evangelio dice que él oraba y decía, Padre, no le tomen en cuenta sus pecados. Ellos no saben lo que hacen. El Señor no estaba preocupado por lo que él estaba pasando, sino estaba preocupado por los demás. Preocupado por Juan, preocupado por su madre, ¿verdad? Y preocupado por cumplir la profecía al pie de la letra. Y esto tiene que también una enseñanza para nosotros. ¿En qué tenemos que estar preocupados en primer lugar? En poder estar cumpliendo la Escritura, cumpliendo lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Haciendo lo que Dios quiere que hagamos. El Hijo de Dios nos muestra que Él estaba preocupado por las almas y preocupado por las profecías, preocupado por la palabra de Dios. ¿En qué estamos preocupados nosotros cuando abrimos los ojos? ¿En qué? ¿En el trabajo? ¿En la familia? ¿En mí mismo? Bueno, debemos preocuparnos por las cosas que tienen valor para los ojos de Dios. Las almas de los demás, ¿verdad? Y poder ayudarla y predicarle también el Evangelio. Los responsables somos nosotros. Bien, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 es un versículo muy conocido, pero siempre es lindo leerlo para recordar. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Dios lo hizo pecado a su Hijo ahí, ¿verdad? Para matarlo, para que sufriera, para que nosotros, acá dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Dios de la tarde derramando su ira, su justicia sobre su Hijo. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? Para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios. Por eso Cristo estaba pensando en eso. Yo tengo que sufrir, pero voy a sufrir para salvar. Bueno, nosotros estamos en la tierra, vamos a sufrir. ¿Para qué? Para que otros se salven, ¿verdad? Pero si estamos preocupados más por lo que nos hacen, llorando por nuestro dolor y recriminando cosas a Dios, ¿a quién vamos a salvar? ¿A quién vamos? ¿Qué testimonio vamos a estar dando? ¿Verdad? Si nos vivimos quejando, el pueblo de Israel también fue un pueblo escogido para representar a Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se quejó, se quejó, se quejó. Viene su rey y todavía matan a su rey. Así que bueno, son toda enseñanza para nosotros, ¿verdad? El Señor ahí sufriendo en la cruz, pero Él no estaba preocupado por Él, sino estaba preocupado en cumplir las profecías, porque al cumplir toda la profecía venía la salvación para nosotros, para que nosotros no fuéramos al infierno. ¿Se dan cuenta del amor que tenía, ¿verdad? Que tiene Dios con nosotros? El Padre maltratando a su Hijo, pero pensando en la salvación de nosotros, ¿verdad? Y ahí vemos el amor de Dios. Cristo va y dice, Padre, yo voy a morir. Yo muero por ellos. Vamos a hacer tu plan, yo voy a morir por ellos. Entonces el Señor da su vida, ¿verdad? Y bueno, para que se cumpliera la profecía, dice que tenía sed. ¿Saben qué le dieron? Bueno, era vino. Era un vino que tomaban los soldados mientras crucificaban a las personas. Bueno, en una batea, en un pocillo ahí dejaban, ¿verdad? Al costado, al sol, ¿verdad? Ese vino, claro, llegaba el momento que se transformaba en vinagre. Era algo ya ácido, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué el Señor? Bueno, para cumplir las profecías, pero también el Señor tenía que hablar algo. Iba a decir las últimas palabras. Ya el Señor tenía la boca pegada, ¿verdad? Sus labios pegados, cuarteados, por no tomar agua, deshidratado. No sé si a ustedes le ha pasado que no pueden hablar, que tiene la garganta seca, 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 de una manera que no puede hablar, y va a hablar, te lastima la garganta porque es tan seco, que está todo tan seco que no podés hablar, necesitas agua, necesitas algo para mojar tu boca adentro, ¿verdad? Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. Acá está también David angustiado, como dije, alguna de las preocupaciones de David que tenía, problemas, ¿verdad? Dice 21, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Está? Es una característica de lo que iba a pasar el Hijo de Dios en el futuro. Otra vez, David escribía, pero él no sabía que estaba escribiendo para lo que iba a pasar el Mesías, sino que estaba escribiendo lo que él estaba pasando. Y Dios usa eso, ¿verdad?, para que Cristo lo cumpliera allí en la cruz. Volvemos a Juan 19, 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, acá lo dice, la vasija. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Bueno, como dije, este era un vinagre, era un vino barato, que estaba al sol en una vasija, que se había convertido en ácido, en vinagre, y este hisopo que mojan es una planta que parece una esponja, la mojan, ¿verdad? No había esponja como tenemos nosotros, lo usan, esta planta la usaban para eso, para que le mojara y se la alcanzaban a la persona para que bebiera, ¿verdad? Para que, bueno, por lo menos que quería beber algo tenía el vinagre para tomar. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, acá otra vez lo dice el vinagre, aquí no está hablando de que, porque muchas veces he escuchado que dice, bueno, le quisieron dar vinagre con el mirra para aplacar su dolor. No, porque en otro evangelio habla que antes de ser crucificado, Cristo le quieren dar vinagre con mirra. Era como un medicamento, una droga para que todo lo que le venía a Cristo, ¿verdad?, todo el sufrimiento, que lo pudiera soportar, ¿verdad? Entonces Cristo no quiere tomar. Pero ahora es vinagre, la Biblia dice es vinagre.
Porque ustedes después, cuando escudriñen en su casa, se van a dar cuenta que hay otro evangelio que ponen, que le quisieron dar vinagre con el mirra antes de ser crucificado. Pero acá ya está crucificado y el Señor quiere cumplir y quiere hablar lo último y le dan este vinagre. Cuando hubo 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces él necesita mojar su boca para decir esta palabra. Consumado es. Vamos a Juan 17, versículo 4 al 5. Juan 17, 4 al 5 dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí este consumado es esto. Terminé el trabajo. Qué bueno, ¿verdad? La deuda que teníamos nosotros, el Señor la paga. Pagué la deuda para que poder salvar a mis seguidores, aquellos que van a ser la iglesia de Dios. Colosenses, capítulo 3, para que vean lo que dice la Escritura. Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 13 al 14. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Allí en la cruz. Así también hacerlo vosotros. Así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando alguien me ofende, ¿verdad? Pensar: Cristo me perdonó. ¿Cómo me perdonó Dios? Se sacrificó allí en la cruz. El Hijo de Dios se sacrifica para conseguir mi perdón. Y si alguien me ofende a mí, ¿yo soy más que Cristo que no puedo perdonar? No, yo tengo que perdonar. Debemos ser reconocidos por perdonadores, personas que perdonamos, ¿verdad? Perdonamos pecados que nos hacen a nosotros. ¿Por qué perdonamos? Porque Cristo me perdonó el pasado, presente, el futuro y el pasado, el presente y el futuro. Cristo me perdonó todos los pecados, ¿verdad? El cristiano está perdonado. Entonces, ¿para qué fue perdonado? Para que perdonara a otros. ¿Y qué le costó a Cristo? La vida. Bueno, ¿a vos qué te va a costar? Que te humillen, que te insulten. ¿Qué tenés que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Perdonar, ¿verdad? Cuando perdono, ¿a quién me parezco? A Cristo. ¿Se entiende? Y esa es la idea. La idea es parecerme a mi Salvador. Y como una de las cosas que me parezco a Cristo es perdonando. Alguien viene y me pide perdón, la Biblia me manda que tengo que perdonar. Lo que haga, lo que me haya hecho, no importa lo que me haya hecho. ¿Saben cuántos pecados me perdonó Dios a mí? ¿Y cuántos pecados me está perdonando? ¿Y cuántos pecados me va a perdonar? ¿Y cómo yo no puedo perdonar un pecado o dos pecados que me hace una persona? Sería, ¿verdad?, algo de hipócrita y es, ¿verdad?, tenía una evidencia de no conocer a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, debemos ser conocidos porque perdonamos. No importa lo que nos hayan hecho, tenemos que perdonar, porque Dios me perdona. Entonces vemos, ese consumado no es un consumado de decir: oh, qué horrible, consumado. No, un consumado de gozo. Terminé, Padre, terminé. Ahora sí, cumplí con lo que tú me dijiste. Ya ahora podemos formar el nuevo pacto, podemos ser la iglesia. Bueno, y ahí entramos nosotros, los gentiles, ¿verdad? ¿Gracias a quién? A que Él murió por nosotros. Él nos da la victoria. En su muerte hay victoria, ¿verdad? Él hacer la voluntad de Dios sin cumplir perfectamente la profecía y la ley, que ningún hombre lo pudo hacer, solo Él lo pudo hacer, ¿verdad? Nos da a nosotros la victoria. Y por eso nosotros predicamos el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio a una persona, ¿qué estamos diciendo? Esta es la solución para el mundo. Pero cuando yo no lo predico, ¿qué estoy dando a entender? Que no sé, dudo. Que capaz que no tiene poder para cambiar la vida de esa persona. Capaz que Dios no lo va a perdonar. Capaz que Dios fracasó, ¿verdad? Para el mundo, Dios muchas religiones muestran un Cristo ahí, crucificado, derrotado, pobre, lo miren, pobre. Todo lo que sufrió. Derrotado ahí. Murió. Y ahí quedó, ¿verdad? No, para nosotros el Cristo, nosotros no está en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día
y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. El mundo se avergüenza de la cruz. La religión muchas veces también se avergüenza de la cruz. Los fariseos se avergonzaron de Cristo, ¿verdad? Y se rieron de Él. Bueno, nosotros ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo vemos la cruz? ¿Es algo victorioso? Acuérdense que la Biblia enseña que Cristo allí en la cruz derrota a Satanás, a los demonios y al pecado. Él tiene la victoria. Él ganó, ¿verdad? Y gracias a que Él ganó, nos da la victoria por medio de Él. Y por eso nosotros salimos y predicamos el Evangelio. No solo el martes, sino en cada lugar que estamos predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. La persona, si cree en eso, tiene vida eterna. No hay otra cosa, ¿verdad? Claro que tenemos que hablar de Dios y los atributos de Dios, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso los cristianos continuamente estamos hablando del Evangelio. Para nosotros nuestra gloria es Cristo. Lo máximo que tiene un cristiano es Jesucristo. No es mi esposa, no es mis hijos, no es mi trabajo, no es mi auto, es Jesucristo. Y por eso hablamos de Jesucristo, ¿verdad? ¿Somos perfectos? No somos perfectos. Pero intentamos la perfección, buscamos la perfección. Entonces ese consumado es, como dije, es un consumado lleno de gozo. Y cuando nosotros predicamos la cruz de Cristo, la tenemos que predicar con gozo. Es victoria. No es, pobre Cristo, sí, lo clavaron, qué horrible, sufrió la ira de Dios, qué horrible. No, victoria. Victoria sobre Satanás, victoria sobre el mundo, ¿verdad? Y por eso es bueno cuando termina todo, dice que Él inclina su cabeza. Tranquilo, gozoso, entrega su espíritu. Él entrega su espíritu. No es que, bueno, me morí. No, Él entrega su espíritu. ¿Qué quiere decir? Juan 10, el último versículo que vamos a ver. Juan 10, que si no se lo va a dejar a la lapicera. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Acá está. Él puso su vida. No es que lo mataron, pobre, lo agarraron. Satanás lo agarró y qué horrible. No, Él puso su vida, ¿verdad? Dice, pongo mi vida para volverla a tomar. Él pone su vida para salvarnos y después la vuelve a tomar. Y lea, acuérdense Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo moría toda la vida del planeta Tierra. Hasta el mismo planeta caería. No giraría ya, nos iríamos para el Sol y ya sería el planeta Tierra destruido porque existe la vida porque Cristo existe. ¿Se entiende? Hay vida en las plantas, ¿por qué? Porque Cristo existe, porque Él es la vida. Si Cristo no existiera, no habría vida, nosotros no tendríamos vida. Es más, cuando Dios hace al hombre, ¿qué le da? Aliento de vida. ¿Se entiende? Por eso tenemos vida. ¿Por qué? Porque Cristo existe. Y bueno, Él da su vida para darnos vida eterna a nosotros. Gracias porque Él se entrega y da su vida, todo aquel que cree en Él, y lo que Él hizo en la cruz, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Es un regalo. La salvación es un regalo, ¿verdad? Donde el hombre se le presenta el plan de salvación, le dice arrepiéntate y cree en el Evangelio, le trae ese regalo, la cruz de Cristo, esto hizo Cristo por ti, simplemente tienes que creer en Él, es un regalo. Ahora, todo lo que Dios hizo, todo lo que pasó del sufrimiento de su Hijo, aquel que no cree en Cristo, y Dios lo manda al infierno, ¿Dios es malo? ¿Dios es injusto? Estamos viendo todo lo que pasó, Cristo, ¿verdad? Parte por lo menos, porque, como dice Juan, no puedo escribir todo lo que pasó, porque no nos darían todos los libros del mundo para escribir todo lo que Cristo hizo. Pero todo lo que Él pasó para salvarnos. Y aquel que dice, no quiero, más adelante, después. Bueno, cuando sea más viejo, cuando sea, no sé, me jubile, cuando siempre vamos postergando, ¿verdad? Y muere esa persona y se presenta a Dios. Toda la oportunidad, aquellos que están acá adentro, toda la oportunidad que Dios le ha dado para que crean y se arrepientan de su pecado. Y lo están aplazando y aplazando y aplazando. Cristo te manda al infierno. ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. Dios es justo. Porque eso es lo que merecemos. Ir al infierno. Todavía hace el plan de salvación. Mata a su hijo. Lo hace sufrir. Toda la ira de él cae sobre su hijo. Para regalarte la salvación. Y las personas dicen,
No queremos que Él reine. Déjalo para después. No queremos. Bueno, que podamos, todos aquellos que estamos acá en este lugar, creer, ¿verdad? Creer que lo que hizo Jesús nos salva. Él te quiere regalar la vida eterna. Bueno, aquellos que no creen, hoy la misericordia de Dios la vemos acá, ¿verdad? Todos los días, la misericordia. Pero ahora la estamos viendo. La misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Dando la oportunidad de aquellos que no han nacido de nuevo, de arrepentirse de su pecado y reconocer que esa vida que practican los lleva a la condenación. Bueno, ¿quieres cambiar de esa vida? Ven a Cristo. Cristo te va a hacer una nueva persona. ¿Qué hay que hacer? Creer. Creer en la cruz del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y saber que esa cruz cambia la vida de las personas y te da vida eterna. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, sin duda no tenemos palabra, Dios, para agradecer todo lo que Tú hiciste por nosotros, para nuestra salvación, que no nos costó nada, todo le costó a Tu Hijo. Y Padre, te damos la gloria a Ti, te damos la gloria a Tu Hijo, Padre, por todo lo que pasó por nosotros. Oh Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, aquellos que Te conocemos, a valorar, a amarte más, a entregarnos más, Señor, y a dejar, oh Dios, dejarte de lado por tantas cosas que el mundo nos ofrece. Padre, que Te amemos no solamente en palabras, sino en hechos y en verdad. Que practiquemos el Evangelio, que vivamos el Evangelio. No solamente que lo prediquemos, sino que lo vivamos. Oh Padre, ayúdanos como iglesia a crecer y a madurar. Padre, a no estar mirando, oh Dios, Padre, los problemas y los pecados de afuera, sino que miremos nuestros pecados. Porque Tú vienes a buscar personas santificadas. Ayúdanos, Señor, a estar continuamente santificándonos a nosotros mismos. Y también pelear contra el pecado, contra nuestro pecado, individualmente. Y que, Padre, nos hagamos responsables de Tu iglesia, la iglesia que Te costó tanto a nuestro Salvador. Padre, que podamos cuidarla, ayúdanos. Sabemos que somos siervos inútiles, que nada hacemos bien, Señor, pero cuando nos ponemos en Tus manos y descansamos en Ti, Tú, oh Dios, nos haces útil. Y Padre, ayúdanos a descansar más en Tu palabra. Te alabamos, Padre, y oramos por aquellas almas que no Te conocen. Te alabamos porque Tú estás dando oportunidad. Te alabamos por Tu misericordia. Te alabamos por tu amor. Señor, gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por aquellos que están conectados y bueno, que están orando por nosotros. Gracias porque necesitamos oración y bueno, debemos seguir predicando el Evangelio y bueno, y honrando y sirviendo a nuestro gran Dios y Salvador, que le costó tanto nuestra vida cristiana para que nosotros la gocemos. Muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros. En tu trono está, venid y adoradle, contemplar.